Muy buenos días, amados hermanos. Puntualmente, como ya es de costumbre, iniciamos el ministerio de discipulado que corresponde al día de hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Nuevas y maravillosas son sus misericordias, sus bendiciones sobre nuestras vidas. Daremos inicio en breve de la continuación de nuestro gran capítulo de discipulado hacia la madurez en Cristo. Hoy, 12 de abril del año 2021, iniciamos nuestro devocional con una oración. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre amado, Espíritu Santo de Dios, ante ti, Padre amado, tal cual somos, nos entregamos. Espíritu Santo de Dios, toma control de nuestra vida, toma control de este ministerio de discipulado, enriquece, bendice, restaura, liberta y sobre todo sella para la salvación de las almas a todo aquel que está conectándose en esta preciosa mañana y los que habrán de conectarse, Espíritu Santo de Dios. Gracias por darnos el querer como el hacer y por ministrarnos poderosamente a través de tu santa palabra y del evangelio en el Señor Jesucristo. En esta mañana, Padre amado, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú visites los hogares de todos los que nos están viendo. Haz domicilio permanente en la vida, en los hogares, en los trabajos y doquiera que nuestros pies se muevan a través del día, a través de la semana, de los meses, de los años, para que nunca se nos olvide que estamos con el Dios de la victoria y con el Padre eterno. Haznos, Padre amado, sensibles a escuchar tu palabra y que ella sea la que a través del Santo Espíritu nos lleve a ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque tu luz admirable es la que nos lleva siempre al blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio y gracias por la redención y la salvación. En su nombre y por sus méritos. A Él toda la gloria, toda la honra, eternamente. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, hoy continuamos con este poderosísimo capítulo de discipulado hacia la madurez en Cristo. Es un capítulo que ha sido extenso, es un capítulo que ha edificado mucho las vidas de quienes los están siguiendo a través de en vivo, cuando lo grabamos en esta hora, en esta mañana preciosa, y los que luego lo ven a través de YouTube por Ministerio Las Águilas USA. Les invitamos siempre a que durante la semana repasen todo lo que se discute, vayan a la Biblia, a todas las citas y los fundamentos bíblicos por los cuales están diseñados estos devocionales de discipulado en sana doctrina. Los bendecimos en el poderoso nombre del Señor y solicitamos que sigan orando por los pastores, por la familia Arauz, la familia Barley, y por todos los miembros de la congregación Mila, las congregaciones alrededor de todo el mundo que predican el evangelio del Señor Jesucristo. Animaos unos a otros y también orad unos a otros. Durante el día de hoy repasamos de una forma eh, rápida lo que ya hemos discutido durante tantos lunes, hace ya 2 meses que tenemos este poderoso capítulo que tal vez con la ayuda de Dios y su voluntad podamos terminar hoy. Hablábamos de que se desarrollan unos hábitos dentro de lo que es una vida consagrada a Dios a través de 7 pasos. Repitamos conmigo porque estoy segura de que ya se lo sabe, lo tienen anotado en
su libreta de apunte. Además, en la repetición es que podemos memorizarlo, internalizarlos y sobre todo ponerlos en práctica. Oración, fe. La primera es el hábito de la oración constante, la fe ejercitada, y habíamos hablado, ¿verdad?, la clase pasada extensamente de que tenemos que volver a Hebreos, recordando que la fe es esperanza y seguridad, la certeza de lo que se espera, hay una esperanza, y la convicción de lo que no se ve, hay una seguridad que nos las da Dios mismo a través del Espíritu Santo, y que el Evangelio la ha registrado a través de su encarnación en Cristo Jesús. Por lo tanto, hábito de oración, de fe, lectura de la Biblia, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo como nuestra guía, nuestro consolador, Dios mismo morando con nosotros, sellados en ese pacto para la salvación de nuestra alma, para el proceso de santificación. Dar a Dios y a otros, porque Él es nuestro proveedor y a Él todo le pertenece. Y séptimo, perdonar a otros como el acto de amor mismo, viendo la figura, viendo al paradigma del cristiano, que es Jesucristo, el gran perdonador, porque es el amor mismo, porque Dios es el amor. Así que esos 7 hábitos, practicarlo, repetirlo, hacerlo ya parte de un estilo de vida que nos lleve al proceso de santificación. La clase pasada hablábamos de la justificación por la fe, ¿verdad? Decíamos que ninguno de nosotros puede hacer obra por sí mismo para salvarse. Esa obra la hizo Jesucristo por nosotros, que recién acabamos de celebrar el periodo de Semana Santa, la culminación de la Cuaresma, cuando recordamos ese acto sacrificial de la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que la justificación es una obra completa de Dios. A diferencia de la santificación es el proceso de mi responsabilidad, una vez siendo arrepentido de mis pecados y convertidos en hijos de Dios, porque aceptamos que en el nombre del Señor Jesucristo, por sus méritos, que soy salvo, comenzamos un proceso de santificación, un proceso de crecimiento de a continuo, donde vamos a tropezar, nos tenemos que volver a levantar, y donde las pruebas son parte de ese proceso. Y que siempre tenemos que ver a Jesucristo, ¿verdad?, como nuestro paradigma, nuestro ejemplo a seguir. Entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la justificación y de la gracia que motiva a que yo tenga buenas obras y el crecimiento espiritual. No porque yo me lo merezca, sino porque es una gracia, es un favor, es una misericordia concedida por Dios, y cuando el Espíritu mora en nosotros, que nos transforma conforme al corazón de Jesús, somos humildes, somos agradecidos, y eso nos mueve a cumplir con los estatutos establecidos en nuestra Constitución como ciudadanos cristianos, y es obedecer los mandamientos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quien nos revelará conforme al kairos, al tiempo perfecto espiritual, nuestro destino profético en esta vida, porque todos hemos sido sellados con un propósito conforme a la voluntad de Dios. Bien, hoy vamos a tener 4 temas. Es nuestra intención, guiados por el Espíritu Santo, Él obrará. Hay 4 temas bien importantes hacia la madurez en Cristo, que es el gran mandamiento, el sermón del monte y ciertas porciones bíblicas que son de las epístolas paulinas, que están en Timoteo, Efesios, Filipenses y Tesalonicenses. Bien, esperando una vez más que usted continúe con el anhelo, con ese deseo ferviente de seguir aprendiendo de la palabra, de seguir abrazando las promesas de Dios, de seguir cumpliendo los mandamientos, el proceso de restauración, de liberación, pedir los dones del Espíritu, sobre todo el don de discernimiento
para que sus pies no rebalen, sus mentes estén liberadas de yugo y de los que pone, ¿verdad?, el enemigo, y sepa que le servimos a un Dios de victoria, un Dios que nos da los dones del amor, el gozo y la paz como fruto del Espíritu. Y eso, amados hermanos, es hermoso, poderoso y es nuestra fortaleza. Bien, voy a compartir con ustedes una lectura brevísima escrita por el doctor Charles Stanley, un evangelista muy conocido en Estados Unidos y en el mundo, un hombre de fe probada que cuando la leí ministró mucho a mi vida. Y tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y procedo, amados hermanos, a compartir con ustedes unas palabras que sirven de introducción a los temas que les dije que vamos a tratar en el día de hoy. Y es el primer tema, ¿verdad? El gran mandamiento. Jesús dijo a sus discípulos: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Tratar a los demás como ustedes quieren que sean tratados. Mateo 7:12. En el mundo nosotros repetimos eso como una regla básica de civismo, de cómo, ¿verdad?, convivir en la sociedad a través de unas conductas morales, éticamente correctas, pero en la práctica, amados hermanos, vemos que a veces se torna en un verdadero fracaso. En la prepotencia, el egoísmo, esta ansiedad que se ha desatado, producto de muchos factores, es multifactorial. Hay muchos factores que están atacando la salud emocional y mental de todos los creyentes y del mundo. No lo podemos negar. Por eso es que la parte del dominio propio, que también es uno de los frutos del Espíritu que tenemos que entregarle a Dios, tiene que ser una petición constante. Señor, que se haga tu voluntad, te entrego mi carácter, te entrego el control de mi vida, para que sea el Espíritu obrando, para que sea el Espíritu en comando, en la autoridad en nuestra vida. Bien, la mayoría de nosotros conocemos este código de conducta como una regla de oro. En teoría, todos estaríamos de acuerdo que es una buena base para tener unas relaciones excelentes, pero es difícil vivir a la altura de esas palabras. Si hacemos una lista de las maneras como esperamos ser tratados y la comparamos con nuestra conducta, es bien probable que quedemos bien mal. Bien, a veces somos intolerantes con el prójimo, juzgamos, criticamos, hablamos mal, juzgamos por la apariencia, estamos llenos de prejuicios. Pues si esa es la lista que nosotros vamos a escribir, tenemos tremendo problema, porque en la medida que juzga, serás juzgado. Y también el principio básico del mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vemos eso, es porque estamos contaminados de unos prejuicios que están bloqueando el amor propio, y nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, nos tenemos que llenar de amor, de aceptación, de pureza, de liberación de culpa, de santificación, de vivir en los estatutos morales, de obedecer los mandamientos, de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, entregando también el campo de las emociones. Y cuando estamos en ese proceso que dura toda la vida, se va a notar y podemos estar limpiados de la amargura y de la contaminación psicológica, emocional, mental y espiritual que afecta a todos los seres humanos, incluyendo a los creyentes en Cristo Jesús. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, porque ahí no hay que hacer mucho esfuerzo, pero ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos hieren? La verdad es que Jesús quiere que amemos a los demás todo el tiempo, no solo cuando se hacen querer, cuando es fácil, porque somos correspondidos. No importa la actitud de esas personas hacia nosotros, tenemos que pensar en las cualidades que valoramos, ¿verdad? Amar a las personas dentro de lo que es la lealtad, la confianza, el perdón,
la aceptación y todas ellas fluyan hacia las demás personas. Nosotros tenemos que dar esos valores, que son valores cristianos: lealtad, confianza, perdón y aceptación. Y fluirán, ¿verdad? Como ríos de agua viva, fluirán las relaciones en bendición. Lamentablemente, nuestra sociedad engendra orgullo, egoísmo, codicia, malicia, que son los enemigos de lo que Jesús mandó y ordenó. Pero si amamos a los demás como ordena nuestro Señor, las relaciones pueden florecer. Ahora bien, no le diremos perlas a los cerdos y a los perros. En nuestro discernimiento, que es un don del Espíritu, tenemos que pedirle a Dios que revele lo oculto de los corazones para nosotros elegir, proteger nuestra santificación, que nuestra relación íntima con Dios, que siempre debe ser prioridad, debe ser saludable, y tenemos que alejarnos de aquel que llama lo malo bueno y que está en el mundo del pecado y no se arrepiente y abraza el pecado del mundo. Bien, las relaciones se dan desde el campo de la salud espiritual, que edifica nuestra vida y no nos desvía del objetivo, que es nuestra salvación, y del objetivo, que también es la vida de santificación. Tratar a los demás con esta clase de amor no es fácil, especialmente si las personas están en pecado. Amar como Jesús mandó es imposible por nosotros mismos, porque no somos perfectos ni santos. Pero si tenemos fe en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo, amados hermanos, nos dará el poder para vivir una vida que esté llena de amor y perdón para el prójimo. Es obra del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario, tan básico, que nos agarremos de la santificación. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Pero no podemos estar con la corriente del mundo, que está llamando a lo malo bueno para acomodarse tibiamente a estar entre dos polos. Vivir una vida en Cristo es una decisión, y es una decisión que conlleva responsabilidades. Saquemos tiempo, hay una asignación. Saquemos tiempo, usted y yo, para hacer una lista de las maneras como espera ser tratado. Y hágase después esta pregunta: así yo trato a los demás. Si yo quiero ser tratado con respeto, con deferencia, con dignidad, si yo quiero ser tratada con comprensión, hasta con ternura, que me vean como una hermana, que me vean como una hija de Dios. Yo trato a los demás con esa misma ternura. Es lo que llaman el efecto espejo. Fíjense qué interesante y qué emocionante. Mira a los demás como si fuera espejo de sí mismo. Para eso usted tiene que tener amor propio y una relación íntima con Dios saludable, en armonía, en balance, en perdón de usted mismo y no vivir en condenación. Si usted vive en condenación, condenará a los demás. Recuerde que es un espejo. Yo veo a mi prójimo como me veo a mí misma. Si me amo, estoy capacitada para amar, puesto que doy lo que está en mí, que siempre debe ser, y los frutos del Espíritu, vayan a Galatas 5, y los demás verán en mí el efecto transformador, que es obra del Espíritu Santo. Así que el efecto espejo. Yo veo a los demás, ¿qué yo veo en los demás? Cuidado, lo que usted ve en los demás es lo que también está dentro de usted. Así que a limpiar, a purificar, a botar, a sacar, todo lo que está en el closet de nuestra mente, simbólicamente hablando, que no nos deja que la luz admirable de Jesucristo se proyecte en nuestra vida. A limpiar. Todos los meses tenemos que
Algunas personas, ¿verdad?, lo hacen más seguido. Usted elija conforme a su necesidad cada cuánto tiempo usted hace ese inventario de limpiar, quitarse, decir no. Es como sacar la cizaña del trigo para que el trigo germine y dé el fruto. Tenemos que sacar la cizaña. Bien, y esas personas que a veces popularmente decimos que es mi escalerita al cielo porque es difícil de aguantar, decida si es una escalera al cielo o es una piedra de tropiezo. Porque tenemos que elegir nuestras luchas en la carne y nuestras luchas espirituales. Porque nada debe separarnos del amor de Dios en nuestra vida, que es nuestra prioridad. Y tener eso claro es también el anclaje que no nos mueve a que le fallemos a Dios. La prioridad será aprobado por Dios y no por los hombres. Recuerde que el que le da la salvación es Cristo Jesús, no el mundo ni ningún otro ser humano. Bien, dicho esto, ¿verdad? Entonces, vayamos inmediatamente, amados hermanos, al tema hacia la madurez en Cristo, siguiendo el libro de discipulado en la cual hoy vamos al tema aceptándonos a nosotros mismos. Inmediatamente, base bíblica. Mateo 22, el gran mandamiento. Jesús dijo que deberíamos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y el gran mandamiento es el tema que vamos a iniciar en este instante. Se encuentra en Mateo 22 a partir de los versículos 34 al 40. El gran mandamiento. También, ¿verdad? La lectura paralela, el gran mandamiento lo repite. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Versículos del 38 al 34, Marcos 12, 28 al 34, pero en esta ocasión estamos citando de Mateo 22, versículos del 34 al 40. Y leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quiénes eran los fariseos, amados hermanos? Eran los rabinos, era ese grupo, ¿verdad?, de los doctores de la ley. Era también una especie de movimiento religioso, político y social. Tenían mucho poder dentro del mundo judío. Los fariseos, los doctores de la ley, una especie de legisladores, ¿verdad? Eran los doctores de la ley los que establecían unas leyes dentro de las tradiciones judaicas y eran muy celosos y también recuerden que la misma palabra le llama los sepulcros blanqueados porque resultaron en una gran mayoría, ¿verdad?, ser hipócrita. Mucha ley, pero no estaba con ellos el verdadero evangelio. Los saduceos eran los miembros del Sanedrín y era ese grupo que era tremendo, negaban la resurrección. Tanto los fariseos como los saduceos no aceptaron a Jesucristo porque vieron en él un falsante, vieron en él que no cumplía con las expectativas de lo que ellos esperaban, que era un Salvador que los liberara de la cautividad y un Salvador político, social. Esperaban un rey, tal como ellos lo conocían, ¿verdad?, en su mente carnal. Y fueron los que finalmente mandaron a Jesús a la cruz. Entonces, en este instante en que en Mateo 22 se presenta el gran mandamiento, es porque ellos enfrentan a Jesús y le hacen una pregunta. El versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Estaban, ¿verdad?, tratando de hacerle resbalar, lo estaban probando. Y fue una pregunta capciosa, una pregunta con malicia. Y le preguntan,
Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recuerden que eran los doctores de la ley conforme estaba establecido en el Pentateuco, que ellos reconocían como judaicos, que eran los 5 libros de la Biblia, las leyes dadas por Moisés. Y eran muy celosos y guardadores de esa ley. Por lo tanto, ellos entonces le preguntan a Jesús de una forma muy capciosa: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús, Dios encarnado, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, versículo 38, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, amado hermano, preguntarle a Jesús: qué atrevido estos fariseos y estos saduceos. Pero qué bueno, ¿verdad? Que le preguntaron, porque entonces la Biblia nos confirma que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Y les habló en aquel momento a los fariseos y los saduceos, y hoy a usted y a mí nos vuelve a confirmar que el gran mandamiento es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y que estos 2 mandamientos, ¿verdad?, que lo une prácticamente en uno, es que depende toda la ley y todos los profetas, porque es el evangelio en el Señor Jesucristo. Fíjense que los líderes judíos en la época de Jesús a menudo discutían por causa de la importancia relativa de los mandamientos. La perspectiva o la visión de ellos era que guardar el sabbat o el día de reposo, el día, ¿verdad?, de adoración, era el mandamiento más importante. Otros pensaban por su parte que el más importante era la circuncisión. Otros habían creído, así como muchos judíos modernos en la actualidad, que el mandamiento más importante se encuentra en Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Eso qué quiere decir, amados hermanos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza, quiere decir o se refiere a hacer la voluntad de Dios y fundamentar nuestro deseo y actos en sus mandamientos y palabras. Si yo amo, tiene que haber respeto y obediencia. Amar es un acto responsable, premeditado, porque es un acto que conscientemente yo elijo. Amo a Dios, por lo tanto, tengo que tener un fundamento, y es respeto y obediencia, y dirigir mis deseos y mis actos de acuerdo a sus mandamientos y a la palabra. Bien, así que cuando uno de estos, ¿verdad?, maestros de la ley, le pide a Dios que opine sobre esa pregunta, le pudo estar pidiendo a Dios que escogiera en un debate que ya tenía problemas, porque estaba tratando de encerrarlo en esas leyes que ellos tenían, y Jesús mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero el Dios encarnado les dio a ellos y nos da a nosotros la luz. El mandamiento es amar a Dios y a nuestro prójimo. Jesús se sumerge en una nueva área de conocimiento a responder no solo cuál mandamiento es el más grande, sino la forma en que las personas lo pueden cumplir. Y agrega que, ¿verdad?, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que Jesús une el segundo con el primero, diciendo que es semejante. Recuerde que también amarás a tu prójimo como a ti mismo estaba en Levítico, el libro de la ley, Levítico 19:18. A través de la lógica de Jesús, amar a Dios está ligado de forma inseparable con amar a las demás personas.
porque Dios es el amor. Y en el amor es que vivimos el Evangelio. Juan, el evangelista, hace eco de esta afirmación cuando dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y eso lo encontramos en las cartas, la primera carta primera de Juan 4:20. Yo amo a Dios y si aborrece a tu hermano, eres un mentiroso. Eso es palabra de Dios en primera de Juan 4:20. Bien, fíjense en verdad que ese gran mandamiento que tenemos que saber dónde está en la Biblia, les repito, Mateo 22, versículos 34 al 40, donde los supuestos maestros de la ley le preguntan a Jesús y Jesús afirma, aclara, establece cuál es el mandamiento. Y fíjense, amar a Dios y al prójimo. También dije que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Ahora pasamos al segundo tema del día, ¿verdad? Consideremos en segunda de Timoteo algunas maneras correctas e incorrectas de amarnos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay unas formas correctas e incorrectas? Claro que sí, amados hermanos. El apóstol Pablo a los Timoteos lo establece. Vayamos específicamente en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Bajo el título Carácter de los hombres en los postreros días. Y leemos en el nombre de Dios Trino. Pablo diciéndole, ¿verdad?, a la iglesia de a Timoteo, diciéndole a Timoteo, ¿verdad?, advirtiéndole, llevándole, ¿verdad?, sana doctrina, le está indicando que había que cuidar unos aspectos. Bien, el carácter de los hombres en los postreros días. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Leemos en el nombre de Dios Trino. También debes saber esto, que en los postreros días, postrero quiere decir en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire, hay 19, en esta porción de la palabra, hay 19 cualidades negativas de los hombres del postrer día, los hombres pecadores. 19, amados hermanos, segunda de Timoteo, el capítulo 3, nos está dando una descripción específica de esos pecadores. Y cuando habla de hombres, amados hermanos, recuerden que hombre se toma como genérico de humanidad y ahí incluye a las mujeres y a todo el mundo, ¿ok? No es hombre limitándose al sexo masculino, sino hombres como genérico de humanidad. Y nos informa que habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, los egoístas. Hombres avaros, los tacaños y los mezquinos, el segundo. Hombres vanagloriosos, ¿verdad? Los vanagloriosos son los orgullosos, los pretenciosos. Hombres soberbios, que son los engreídos, los arrogantes, los altivos. Hombres blasfemos, los que maldicen, los maldicientes. Hombres desobedientes a los padres, quebrantando el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra sean alargados, mandamiento con promesa. Hombres ingratos, ¿verdad? Hombres impíos. Impíos son hombres y mujeres crueles y también incrédulos, sin afecto natural, es decir, con el corazón endurecido, implacables, que son vengativos o son despiadados, calumniadores, aquellos, ¿verdad?, que andan criticando, hablando mal del prójimo, intemperantes, que son descontrolados e impulsivos, crueles, aborrecedores de lo bueno, porque llaman a lo bueno malo, no tienen discernimiento, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados son llenos de vicios, necios, fanfarrones, ridículos.
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Mira, amados hermanos, cómo nos da el apercibimiento de evadir y de alejarnos, no contaminarnos de personas que tengan estas características. Son 19, amados hermanos, yo las conté. 19 cualidades o características negativas de los que están en el pecado, están en el mundo y son carácter de los hombres, mujeres de los postreros días. El versículo 6, del 1 al 5, los describe y nos advierte: a estos evita. Que los evitemos en el versículo 6 de 2 Timoteo 3, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hemos dicho, ¿verdad?, que la palabra concupiscencia se refiere a deseos e impulsos que llevan al pecado, que violentan los mandamientos y los estatutos de Dios y la ética de lo bueno y lo malo. Bien, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Réprobo quiere decir que no están aprobados, que están condenados por ellos mismos por sus actos de pecaminosidad. Cuando en el versículo 8 dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, nos está recordando el apóstol Pablo en Timoteo. Janes y Jambres eran dos magos egipcios que imitaban prodigios, los milagros que hacía Moisés frente al faraón, y utilizaban las supersticiones del pueblo judaico como una parodia, ¿verdad?, de la verdad, para distorsionar y para burlarse de Moisés, que era un ungido de Dios. Janes y Jambres eran dos farsantes, dos magos egipcios, que creían en su ignorancia, porque tenían todas esas 19 cualidades feas, negativas, que nos habla Pablo en Timoteo 3, y querían llevar a ridículo a Moisés, que era un ungido de Dios. Bien, y así nos encontramos con personas que en nuestro caminar nos quieren hacer tropezar o nos quieren desmentir. No pueden, amados hermanos, son emisarios del diablo, que es un mentiroso, y siempre van a fracasar. Por eso es que tenemos que pedir los dones del Espíritu, entre ellos el de discernimiento, para poder identificarlo y que eso no nos saque de carrera ni mengue nuestra fe, porque en la maldad serán ellos quitadas las máscaras y no vencerá sobre el que es hijo de Dios y está bajo su unción. Y por eso es que menciona a Janes y Jambres en el versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nos está hablando que Janes y Jambres, ¿verdad?, fueron dos magos supersticiosos que en su momento se les facturó sus atrevimientos. Segunda Timoteo, versículo 10, continúa: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir, ¿verdad?, nobleza o generosidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Está hablando de 9 cualidades del que es seguidor de Cristo. El que sigue la doctrina, que tiene la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, que en otra palabra es generosidad, amor, paciencia, pero que también sufre las persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron, es Pablo hablándole a Timoteo.
en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira, amados hermanos, Pablo aquí en Timoteo me habla a mí y le habla a usted. El versículo 14 de 2 Timoteo 3, el que voy a repetir en este instante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, quiere decir lo que te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjense esta porción que es tan usada en la sana doctrina de enseñar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Marque el amado hermano en su Biblia. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para confrontarte, para confrontarme, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está dándole a las escrituras la autoridad que le corresponde como palabra inspirada de Dios, palabra de Dios que es soberano y eterno. Y es muy conocida esta porción de la palabra, 2 de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, es que nos invita a un autoanálisis para confrontarnos, amados hermanos, a través de el Espíritu Santo, para corregir y para instruir en justicia, porque es nuestro modelo ético y de fe, a fin de que el hombre sea perfecto, y la perfección es la santificación, enteramente preparado para toda buena obra. Precioso es el nombre de Jesús y su palabra que nos edifica poderosamente, amados hermanos. Hay una advertencia sobre un peligro que hay que evitar. Hay que evitar ese peligro y nos advierte en 2 de Corintios 10-12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. 2 de Timoteo 10:12 quiere decir que no nos creamos que somos salvos por nosotros mismos, porque somos muy brillantes, porque ya lo sabemos todo, porque yo tengo privilegios con Dios. Caer en eso, amados hermanos, es un sacrilegio. ¿Por qué? Porque no es la doctrina, no es el evangelio verdadero que enseña la palabra. Y tal vez en el caminar de nuestra fe hemos conseguido personas que tengan esa actitud. Hay que orar por ello porque no están bien. Cayeron en algunas de las características que nos describe en 2 Timoteo 3, al principio, algunas de esas 19 características del hombre de los postreros días, que se opone totalmente al hombre y a la mujer santificada por Dios. Bien, Pablo escribe varias epístolas, cartas, mientras estuvo en la prisión. La vida de Pablo como evangelista, como defensor de la fe, como un ungido de Dios es extraordinaria. Él escribe 4 cartas, epístolas, cuando está en la cárcel. Y esas cartas o esos libros que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hay 4 cartas que él escribe desde la cárcel. A mí me encanta, ¿verdad? Esta experiencia, este testimonio tan fuerte de Pablo. Y procedo a leer, ¿verdad? Una porción explicativa sobre este proceso de Pablo. Cuando él habla de que algunas de las cualidades que van a tener los que están con Dios, los hijos de Dios son, ¿verdad? Que siguen la doctrina,
que tienen una conducta aprobada por Dios, que están llamados con propósito y lo asumen, que tienen fe, que tienen generosidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Amados hermanos, Pablo sabía de lo que estaba hablando porque lo vivió. Él es testigo, él da testimonio de este proceso. Cuando estudiamos el libro de Romanos, en el capítulo 5, vimos que Pablo tenía un gran deseo de ir a la ciudad de Roma. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y visitar a los cristianos que estaban allí. Dios hizo posible que Pablo fuese a Roma, pero todo resultó de una manera poco usual. Pablo fue llevado a Roma como prisionero y su crimen era que había predicado el maravilloso evangelio de la gracia de Dios, que es que Dios puede salvar a todos los que se allegan a él por medio de Cristo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, ricos o pobres. Eso lo hablamos la semana pasada, la justificación por la fe. Por el hablar del evangelio en la doctrina verdadera del evangelio de Cristo Jesús, por el cual somos redimidos, somos salvados. Él fue apresado, lo tomaron preso. Él quería ir a Roma, llegó a Roma preso. Lo interesante de esta historia es cómo Pablo llega a Roma y cómo esa llegada a Roma que se relata en el libro de los Hechos, Pablo da unas enseñanzas a nuestra vida sobre cómo perseverar en la fe en medio de la persecución. Y en el libro de Hechos, de los capítulos 21 al 28, está registrado, ¿verdad?, todo ese proceso de Pablo. Durante el tiempo en que Pablo estaba prisionero en Roma, escribió las 4 cartas que les mencioné anteriormente, que están en el Nuevo Testamento: Efesios, Filipenses, Colosenses y el libro de Filemón. Esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: ay, soy pobre y miserable, yo aquí encarcelado. Sin embargo, Pablo dijo a los efesios: soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Soy rico y he recibido bendiciones tantas que no las puedo contar. Efesios 1:3. Ese es el mensaje de Efesios, contar nuestras bendiciones, pero lo está escribiendo Pablo desde la cárcel. Efesios, márquenlo en su Biblia, Efesios 1:3. Un hombre que está en la cárcel. Y su primera carta, que fue la carta a los Efesios, él declara en Efesios 1:3: soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Contemos nuestras bendiciones, porque ni usted ni yo estamos en la cárcel. Segundo, esperaríamos que un prisionero dijera algo como esto: soy la persona más desdichada y desconsolada de todo el mundo, yo, Pablo. Pero Pablo dijo a los Filipenses, que es el libro sobre cómo tener un carácter cristiano y vivir en el gozo de la presencia constante de Dios en nuestra vida, dándole gratitud por su infinita misericordia en la cárcel. Él escribe Filipenses y él dice: puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en prisión. Repito, Filipenses 4:4. Puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en prisión. Y ese es el mensaje a los filipenses. Filipenses 4:4. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en prisión. Porque el gozo de Dios y su relación íntima con nosotros no lo paga ni lo puede encarcelar ninguna autoridad humana ni terrenal, porque Dios es soberano. Amado hermano, eso estamos hablando de un hombre encarcelado. Miren la unción, miren la seguridad en Cristo Jesús. Nos faltan 2. El tercero, primero fue Efesios, y dijimos que en Efesios 1:3 él dijo: soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Filipenses 4:4 y el 11 también, ¿verdad?
He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, aunque esté en prisión. Ahora en Colosenses, esperaríamos que un prisionero dijera algo como: estoy en una necesidad desesperada en mi vida. Estoy desesperado. La vida es terrible. Sin embargo, Pablo dijo a los colosenses: Cristo es todo lo que necesito. Cristo es mi vida. Colosenses 2:10. Cristo es todo lo que necesito. Cristo es mi vida. Colosenses 2:10. Y ese es el mensaje a los colosenses. Cristo es todo lo que necesito y Cristo es mi vida. Colosenses 2:10. También lo vemos en Colosenses 3:3. Estaba en la cárcel y le escribe a los colosenses animándolos y enseñándoles el poder de Dios en su vida, que es un poder libertador. La cuarta carta escrita en la cárcel fue la carta o la epístola a Filemón. Esperaríamos que si un cristiano estuviera en prisión, dijera: Señor, necesito salir de aquí para poder servirte nuevamente. Señor, sácame de aquí para servirte. Sin embargo, Pablo servía al Señor durante su tiempo en prisión y él le predicó el evangelio a un esclavo fugitivo, ¿se acuerdan? Onésimo. Y este hombre fue salvo. Ese es el mensaje de Filemón. Que doquiera nosotros estemos, no importa la circunstancia, siempre es un momento propicio para hablarle del plan de salvación en Cristo Jesús. 4 epístolas, 4 libros que nos edifican grandemente dentro de los aproximadamente 13 cartas que escribió Pablo. Estos 4 fueron escritos desde la cárcel. Desde la cárcel, sufriendo vejaciones, sufriendo crueldades. Pablo no se desenfocó. En Filipenses nos dice también: prosigo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús. No se desenfocó. Tener un carácter como el que tuvo Pablo como siervo de Dios es impresionante, amados hermanos. Las cartas paulinas edifican tanto nuestra vida, pero siempre es saludable conocer el trasfondo social, el trasfondo histórico, el trasfondo en que se escriben ciertos libros de la Biblia. Estos 4 libros, estas 4 epístolas paulinas, las escribió Pablo desde la cárcel. Así que yo espero que tanto a usted como a mí, ¿verdad? Nos anime a escudriñar la palabra, a tener hambre y sed de Dios incesante, porque otros que tuvieron que escribir lo hicieron bajo persecución y en circunstancias extremas, para dejarnos claro unas guías, unos testimonios de fe que fueron puestos a prueba a fuerza de fuego, amados hermanos, a fuerza de fuego, quebrantando la carne, elevando el espíritu. Alabado sea el Señor y bendita sus misericordias en nuestras vidas. Es extraordinario, es extraordinario. Fíjense que vemos, ¿verdad? Que en 1 Samuel 7:12 la palabra nos dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 1 Samuel 7:12. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que es importante, ¿verdad?, saber que, y sabemos, hay una seguridad, que a los que aman a Dios son aquellos cristianos que lo conocen, que viven el evangelio, los que saben, ¿verdad?, ser guiados a través del Espíritu Santo, lo aman porque él es digno, y no es aquel que ama a Dios tibiamente, sino que lo ama con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma.
Hay unas condiciones para amar a Dios y eso nos lleva a santificación y obediencia. Lo dije cuando iniciamos esta mañana este devocional. Las cosas le ayudan para bien. Quiere decir que Dios no nos desampara y hay propósito en todo y Dios se gloria en nuestra debilidad. Y nos ayudan para bien. Es importante, ¿verdad? Porque tal vez nosotros tenemos que entender en nuestra mente espiritual que el bien de un cristiano es la salvación en Cristo Jesús. Es la gloria venidera, no en este mundo, la gloria venidera, porque la victoria en Cristo Jesús es resucitar y ser parte de su reino. Por lo tanto, tenemos que resistir. Y dice, además, 1 Samuel 7:12, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Quiere decir, a los que son obedientes a su palabra y a su llamado. Cuando hemos aceptado a Dios en nuestra vida por los méritos de Jesucristo, que fue nuestro Redentor, se deposita en nosotros el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Nos sella, hay un pacto de salvación. Nuestra responsabilidad en ese pacto es la santificación, es obedecer, es vivir en la gratitud y es volver al mandamiento consignado en la Biblia, que es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y eso también en el campo de las emociones, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque tendremos la victoria en Cristo Jesús el día de su regreso, a buscar, ¿verdad?, a los que habrán sido agregados al reino conforme a su santa voluntad. La próxima clase, próximo lunes, hablaremos del sermón del monte o la bienaventuranza, que es la parte que nos queda. Hablaremos, ¿verdad?, algo del libro de los Filipenses y de los Tesalonicenses. Es maravilloso. Dios está en control, Él es soberano. Y lo más importante, amados hermanos, es que usted tenga un corazón, una mente dispuesta a recibir la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, quien es el que transforma y obra en nuestras vidas, obre con poder y sea para bendición, porque todo lo que es de Dios siempre es para bendición. Sean ustedes, amados hermanos, bendecidos, prevalezcan en la fe, pidan el don de la fe, el don del discernimiento, los dones del Espíritu para edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es manjar para nuestra vida espiritual y carnal. Nos regocijamos en tu presencia, dándote gracias, gracias, gracias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para ser obedientes, para vivir en santificación, oh Padre Celestial. Mira el mundo, Padre amado, en necesidad. Mira los que están enfermos, Padre amado, no tan solo del cuerpo, sino del alma. Purifícalos, dales la oportunidad, Padre amado, de que su corazón sea enternecido por tu palabra, para que puedan estar susceptibles, disponibles a encontrar la verdad liberadora, que es en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Te damos gracias, te entregamos nuestra vida toda, tal cual somos, Señor, para que tú hagas la obra perfecta en nosotros. Gracias, Padre amado, tú eres misericordia, tú eres amor. Gracias por el príncipe de paz en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Te adoramos, te necesitamos, nos agarramos fuerte de ti, porque tú eres la roca fuerte de nuestra salvación. En el nombre de Jesucristo oramos glorificándote, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos en el poderoso nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo.
en el poderoso y nombre sobre todos los nombres, Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén.